Buenos días a todos. Vamos con un poquito de retraso, así que voy a ser muy breve en presentar a nuestra querida Esther Pérez Verdú. Ella es profesional de las TIC, especializada en dirección de proyectos digitales y la comunicación interactiva. No es la primera vez que está con nosotros, ya moderó una mesa hace 2 años, pero hoy la queremos tener como ponente para que nos hable de proyectos digitales y de cómo poner en el centro al ser humano, no olvidarnos de que somos sujetos. Ella es informática de formación y socia fundadora en 1996 de la empresa Nemesis, una empresa canaria que desarrolló, la primera empresa canaria en desarrollar página web. En 2005 funda Canarias 7 Digital, empresa en la que desarrolla proyectos digitales durante 12 años como Canarias7.es. Actualmente lidera Nemesis 2.0, proyecto de transformación digital y networking empresarial con el que apoya el emprendimiento en el ámbito tecnológico y coorganiza eventos como Superhéroes de difusión del talento. Continúa un poquito más. Escribe sobre tecnología en diferentes publicaciones y mantiene la sección semanal Millo 8.0 en Canarias Radio La Autonómica. Es profesora en el Máster MCOM de la Universidad Internacional del Atlántico Medio, así como varios cursos de formación privada. Es mentora en diferentes programas de aceleración como Conector y Explorer Gran Canaria, entre otros. Un placer tenerte aquí, Esther. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Muchas gracias a Casa África por haberme invitado. Es la segunda vez que estoy disfrutando de estos encuentros con ustedes. Hace 2 años estuve moderando una mesa redonda y hoy vengo pues para contarles un poquito sobre comunicación digital, que es una de las cosas en las que yo me muevo como pez en el agua. Vamos a ver si consigo trasladarles, salud, si consigo trasladarles un poco mis inquietudes hoy en día en este mundo digital, en este mundo de infoxicación y en este mundo de un montón de tecnología, porque todo el mundo está un poco como así y yo estoy encantada de la vida. Entonces, bueno, vamos a ver si consigo hacerme entender. Vivimos tiempos apasionantes, eso no nos lo quita nadie. Nos levantamos todos los días escuchando o leyendo noticias que desde luego algunas veces nos ponen los pelos de punta y otras veces nos hacen recuperar la fe en el género humano. Noticias sobre inteligencia artificial, noticias por ejemplo como que la inteligencia emocional, o sea, ordenadores que ya son capaces de detectar emociones y de simular emociones, pues sirve de asistente a los astronautas de IBM y Airbus. Una de cal y una de arena. O sea, los ordenadores ya simulan emociones, madre mía, qué miedo, pero por otro lado nos pueden ayudar en investigaciones y nos pueden ayudar en otras cosas. El Big Data. Escuchamos todas estas terminologías, todos estos palabras que nos encantan a los que nos dedicamos a las tecnologías y que son normalmente en Spanglish. Analistas de datos, data science, big data, en fin. Bueno, pues el big data termina con las colas en los museos. Esto es una noticia reciente. Bueno, por un lado Big Data, madre mía, qué cantidad de datos, y por otro lado, pues resulta que conseguimos eliminar las colas de los museos. Bueno, una de cal y una de arena. Seguimos con los tiempos apasionantes, la Internet de las cosas. Escuchamos hablar la Internet de las cosas desde la colada, que ya la lavadora nos habla, hasta la nevera que nos puede decir qué recetas tenemos para mañana. Y tenemos ya nuevos negocios basados en Internet de las cosas, nuevos negocios como una startup española que quiere mejorar el bienestar de las personas. Bueno, los relojes inteligentes, ya tenemos todos, las pulseritas ya nos miden, ahora solo nos falta ir a correr, porque medir lo miden. Solo tenemos que ir a correr, esa es la parte que a mí me falta, el reloj ya lo tengo, ahora tengo que ir a correr. Pero bueno, la tecnología la tengo, el ser humano es el que tiene ya un poco que adaptarse. Realidad virtual, bueno, la realidad virtual, la realidad extendida, la realidad ampliada, todo eso nos está dando una gran posibilidad de mejorar un montón de cosas. En el tema de sanidad es una de las, quizás,
de los campos más conocidos. Podemos ya abstraernos en las operaciones que nos hagan, las operaciones quirúrgicas, podemos abstraernos de tal forma que no hace falta a lo mejor que nos pongan hasta anestesia. Podemos trabajar en el ámbito de la salud con la realidad virtual. Los médicos ya no hace falta que estén físicamente en un sitio para operar. Si estamos hablando ya de todas aquellas zonas rurales que están alejadas y que a lo mejor no tienen ni siquiera un médico, bueno, pues con internet ya podemos mejorar un poco esa parte de nuestra vida. El machine learning, ya les digo, nos encantan las palabras en inglés, machine learning, el aprendizaje de las máquinas, bueno, pues usan machine learning para averiguar cuánto de Shakespeare hay realmente en la obra de Enrique Octavio de Shakespeare. Yo no les voy a contar nada a ustedes que ustedes no sepan de este tema, pero bueno, ya una máquina nos podía decir cuánto realmente de Shakespeare había en esta obra, que con el tiempo se ha ido desvirtuando, ¿no? Tenemos además la impresión 3D. Bueno, yo me emocioné, yo soy amante de los perros, los que me sigan en redes ya lo sabrán, y me emocioné cuando vi que ya se estaban poniendo los primeros implantes de cadera en perros hechos con 3D, abaratando costes y permitiendo que bueno, pues que los animalitos también se mejoraran. Y por supuesto, yo hablo de perros, pero las personas, siempre las personas. Esto mejora muchísimo. Hay implantes, se ha hecho un implante de mandíbula hecho con 3D, con titanio. Bueno, tiempos apasionantes. Ver esto y no pensar en lo lejos que hemos llegado es un poco pues de pecado, ¿no? Vivimos tiempos de transformación digital. Y cuando nosotros hablamos de transformación digital, seguramente pensaremos en, bueno, la última burbuja que se han inventado, ¿no? Ya están estos, los de las .com, pues ahora acaban de sacar lo de la transformación digital, pues porque ya debe ser que no hemos sacado dinero suficiente de lo anterior, pues nos hemos inventado una nueva burbuja. Bueno, la transformación digital, más allá de todo lo que se pueda decir o dejar de decir, ya les digo yo que es algo que ha venido para quedarse. Bueno, llegará un momento en que no tengamos que transformarnos, ya estaremos transformados, pero mientras tanto, la transformación digital es todo aquello que nos afecta en las organizaciones, en las empresas y en las personas, pues para adaptarnos un poco a este mundo digital. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, ya supongo que ustedes lo saben, habrán leído mucho sobre eso, pero por resumir, la transformación digital afecta básicamente a los procesos, a la manera en la que hacemos las cosas, a las personas de la misma manera, en cómo hacemos las cosas, y a la tecnología. ¿Qué tecnología utilizamos precisamente para hacer las cosas? Todo esto nos ha pillado con el paso cambiado. Yo no sé a ustedes, pero la tecnología ha crecido tan rápido. Yo cuando estudié informática, ya por el Pleistoceno medio, pues no había internet. Bueno, había, pero la tenían los militares, que era como no tenerla. Entonces, yo que me dedico a la tecnología, me he tenido que ir adaptando a todo lo que tiene que ver con internet, mundo digital, web 2.0, pues con el paso del tiempo. Y si yo, que trabajo en esto, me he tenido que adaptar, me imagino cómo puede ser para las personas que no trabajan en esta materia, que se levantan cada día diciendo, madre mía, las noticias que yo puse antes, en vez de alegrarse, pues se tiran de los pelos, en el mejor de los casos. En la gran mayoría simplemente pasan a otra noticia y ni la leen. Entonces, cuando nosotros nos pilla algo con el paso cambiado, se generan cosas como puede ser la brecha digital. Tenemos ahora mismo una brecha digital cada vez creciente, cada vez mayor, que lo que está consiguiendo es que la diferenciación de clases sea incluso hasta mayor, sea más grande. Esta brecha digital va a seguir creciendo a menos que nosotros entremos en el proceso de transformación digital. Por eso nace la transformación digital, para intentar reducir, entre otras cosas, la brecha digital. Y es verdad que también nace pues para que las empresas ganen más dinero, eso es también ley de vida, pero el hecho fundamental de que la transformación digital sea necesaria es eliminar esa brecha digital en la que estamos hoy en día cada vez más grande. A mí lo que me encanta de la transformación digital es que la persona siempre es el centro.
La persona siempre tiene que estar en el centro de la transformación digital, el ser humano, que ya iba tocando, ya teníamos demasiado cable y demasiado enchufe. Había que pensar en alguna estrategia en la que el ser humano estuviera en el centro. ¿En el centro de qué? Bueno, pues imagínense en una empresa normalmente los objetivos tienen más que ver con números, con beneficios, más que ver pues con los clientes. Bueno, pues el cambio a la transformación digital lo que nos dice es que en las empresas y en las instituciones, tú lo que tienes que tener en mente a la hora de plantear tu estrategia es el ser humano. Es decir, no vendas tu producto, tienes que vender la sensación que produce el producto en el ser humano, los beneficios del producto en el ser humano. Y yo les estoy hablando de empresas, pero si ustedes lo trasladan a instituciones, a entidades o incluso a ustedes mismos en sus propios trabajos, cuando ustedes tienen que comunicar, cuando ustedes tienen que vender, y no hablo de vender por el beneficio económico nada más, cuando tienen que difundir algo, normalmente difundimos ese algo, no difundimos cómo ese algo nos hace sentir, en qué nos va a beneficiar. Si cambiamos ese foco, si cambiamos ese enfoque, estaremos entrando ya en el primer paso de la transformación digital. Para centrarnos en el ser humano, para cambiar ese foco, lo primero que tenemos que ver es quién es el ser humano al que nos vamos a dirigir y dónde está ese ser humano al que nos vamos a dirigir. Ahora hablaremos también un poquito de eso, porque eso es fundamental para la transformación digital. Si nosotros hablamos de personas, hablamos de comunicación. El ser humano se comunica, sí o sí, de una u otra manera. Así que cuando hablamos de transformación digital es fundamental hablar siempre de comunicación. Y es una de las cosas en las que hay que establecer el foco junto al ser humano dentro de las entidades y de las empresas. ¿Qué tipo de comunicación? Todos ustedes saben que hay muchos tipos de comunicación. Comunicación corporativa, RCC, comunicación. Vamos a hablar de comunicación interna y vamos a hablar de comunicación externa. Me he centrado en estas dos un poco también porque yo entiendo que ustedes se quieren ir a dormir en algún momento del día y porque hay otras ponencias mucho más interesantes que querrán escuchar. Vamos a hablar de comunicación interna. La comunicación interna es aquella que debemos tener dentro de nuestra entidad, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro grupo de trabajo. Y esa comunicación vamos a intentar enfocarla desde el punto de vista de la transformación digital. ¿Cómo debe ser esa comunicación interna? Bien, les voy a dar un dato. El 95% de las empresas utiliza el correo electrónico como herramienta principal de comunicación interna. 95% de las empresas. Un gran número, ¿no? No sé cuánto de interactivo puede ser la charla, pero me voy a arriesgar. ¿Cuántos de ustedes en la empresa, institución donde trabajan o donde realizan su actividad tienen el correo electrónico como principal herramienta de comunicación interna? Bien, estamos en la media. No, mal hecho, a ver, gran trecho. Bueno, la comunicación interna ha evolucionado. Y yo no sé si ustedes han tenido tiempo, porque me imagino que serán personas muy ocupadas, pero si han tenido tiempo en evaluar cómo de bueno o malo es el correo electrónico. A poquito que ustedes se paren, verán que el correo electrónico no es la mejor herramienta de comunicación interna que podemos tener. Esos hilos de correo electrónico, esos correos electrónicos kilométricos. Estamos hablando de comunicación dentro de la entidad, de comunicación para trabajar, ¿vale? No estamos hablando del asadero del domingo, ¿ok? En el ámbito de la comunicación interna, el correo electrónico es matador. Sobre todo porque te come mucho tiempo. Como está comentando la compañera del fondo, te come mucho tiempo. Y porque no todo el mundo sabe escribir un correo electrónico, ¿a que no? Cuando recibimos esos correos, decimos, digo, ¿y si le paso una enciclopedia? Bien. Y porque luego además, a la hora de buscar la información, se supone que estamos hablando de correos que nos sirven para trabajar, a la hora de buscar la información con el paso del tiempo,
es imposible, porque como tenemos Biblias enteras escritas ahí, es imposible encontrar esa información. Ese buscador, cuando utilizamos email, ese buscador que tú buscas la palabra factura y te aparece María y quien la cría, pero ninguna de ellas es la que estás buscando. Bueno, entonces hay muchas otras herramientas que podemos empezar a trabajar pues para la comunicación interna. Yo les voy a nombrar Slack, por ejemplo. Slack es una herramienta de comunicación interna que funciona muy bien y además es gratuita. Bueno, se puede coger la versión, es lo de siempre, freemium, se puede coger la versión gratuita o se puede coger la versión de pago, que es para instituciones, empresas, organizaciones más grandes. Pero la versión gratuita, ya les digo yo, que sirve bastante. Al principio, como todo lo que tiene que ver con tecnología, la curva de aprendizaje es un poquito árida, pero una vez que se le coge el tranquillo, te olvidas del correo electrónico. Te olvidas tú, el problema es que los demás no, pero bueno. Prueben con Slack. Luego les digo un par de truquitos también para herramientas de comunicación interna. Y al hablar del correo electrónico, les estoy hablando solo de una parte de la comunicación interna, pero hay más. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que hablar de estas tres cosas. De herramientas, les acabo de hablar de Slack como una de las herramientas. De formación, hay que estar, como ya decía el señor Segura, hay que estar formándose constantemente. Lo bueno de estarse formando constantemente y de que exista Internet es que hay un montón de cursos en Internet que podemos hacer más o menos intercalando en nuestra jornada. Y además tenemos que trabajar los protocolos. Yo una de las cosas que me encuentro normalmente en las empresas, en las instituciones, es que se afanan en trabajar las herramientas, ponen herramientas nuevas, lanzan a sus empleados a formarse, lo cual está muy bien, pero no establecen protocolos. Cuando nosotros trabajamos en un grupo, cuando trabajamos con más gente, la comunicación digital debería funcionar en base a una serie de protocolos. Si, por ejemplo, nosotros antes de lanzarnos como posesos a trabajar en el correo electrónico hubiéramos establecido un protocolo en nuestra empresa de cómo deben ser los correos electrónicos, a lo mejor no tendríamos los problemas que tenemos. ¿Qué pasa? Que no hay ningún protocolo. Entonces, María escribe el correo como quiere, Pepe lo escribe como Dios le dio a entender y Juana, pues ya ni te cuento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer protocolos, porque si no, las herramientas se degradan. Se convertirán en el nuevo correo electrónico, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vayamos a afrontar un proceso de transformación digital, es fundamental. Las herramientas, sí, es fundamental. La formación, siempre, pero sobre todo, protocolos. Siéntense, discurran, piensen en cómo podría ser un protocolo de actuación que mejorara la comunicación interna. Pónganlo por escrito, porque en nuestra cabeza todo está bien, pero no sé ustedes, yo tengo memoria de pez. Y además uno tiene las ideas en los sitios más corriendo, si vas a correr, o en la ducha, o yo qué sé, por decir algún sitio amable. Tienes que escribirlo, tienes que ponerlo por escrito y compartirlo con los demás. Si no lo compartes ese protocolo, no es protocolo, es una idea que tuviste. ¿Bien? Vamos a hablar ahora de comunicación externa. No sé cómo... Vamos a hablar de comunicación externa. Es decir, ya una vez que nosotros tenemos solucionada la comunicación interna en nuestra empresa, en nuestra entidad, en nuestra institución, vamos a ver cómo nos comunicamos con los demás, hacia afuera. Y ahí es donde la transformación digital, pues, dice, te tienes que preocupar de dos cosas. Te tienes que preocupar de la comunicación externa hacia tus clientes o usuarios y te tienes que preocupar de la comunicación externa con la sociedad en general, la comunicación de tu marca. Vamos a hablar de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Aquí una muestra. Cuando tú estás trabajando en un entorno profesional, te generas pues esa información del siglo, y de repente descubres cómo hoy en día se consume la información, pues a veces te entran ganas entre cortarte las venas o dejártelas largas. Pero nuestros clientes hoy en día, nuestros usuarios por lo general,
están consumiendo la información y la comunicación de forma diferente a como ustedes lo tienen en sus cabezas. Se lo digo desde ya. Nosotros pensamos en nosotros mismos, siempre nos ponemos como muestra de la estadística y resulta que no es así. El mundo en la calle es totalmente diferente. También depende de quiénes ustedes se quieran comunicar o con quién quieran ustedes transmitir su discurso. Pero lo normal es que la gente en la calle esté consumiendo la información de forma diferente. ¿Es que los jóvenes hoy en día no se informan? Bueno, eso no es verdad. Lo que pasa es que los jóvenes hoy en día, parezco mi abuela, se informan de otra manera. Y nosotros que venimos de otra época, pensamos que es que no se informan. Se informan, pero de otra manera, a la que nosotros no hemos sabido llegar, a la que nosotros no hemos podido comunicarnos con ellos. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra mentalidad para conseguir llegar a nuestros clientes. Miren, este es un ejemplo que encontré en una biblioteca de Colombia. Ellos tenían un mogollón de información, igual ya lo conocen y les estoy aquí contando cosas que saben, pero bueno. Ellos tenían un montón de información histórica sobre Colombia y sobre el proceso de conquista. ¿Y qué han hecho? Pues han creado un entorno multimedia, un entorno digital que se llama Mapeando Colombia, a través del cual han conseguido resumir, extractar, juntar y para todo aquel que quiera hacerlo más amplio, toda la información relativa a este tema. Es una forma de clasificación, es un trabajo documental, es un trabajo de biblioteconomía que tiene que ver con las nuevas tecnologías, transformación digital. Lo cual me lleva a comentarles que la transformación digital, otra cosa no, pero nuevos perfiles ha traído para parar un carro. Y nuevos perfiles no quiere decir que es que a partir de mañana tú tengas que estudiar otra cosa, no. La tecnología siempre es transversal. La tecnología no es algo que o estudias tecnología o estudias biblioteconomía, siempre es transversal. Tú lo puedes utilizar como herramienta para complementar tu propia formación y hacer cosas tan interesantes como esta. Porque los tecnólogos esto no lo sabemos hacer. Los tecnólogos lo que solemos hacer es sentarnos delante de una persona que nos dice qué tenemos que poner. ¿Bien? Otro ejemplo que a mí me encanta y que además pone al usuario en el centro es el caso de La Joven de la Perla. Esto tiene ya unos cuantos años, pero es que me gusta tanto que lo pongo siempre en todas. Espero que no hayan ido a otra charla anterior mía, pero si no ya lo conocerán. El caso de La Joven de la Perla. Hace unos cuantos años, el Museo Maurice Huys, que es donde está metido el cuadro de La Joven de la Perla, se enfrentó a una renovación. Entonces, bueno, renovaron el museo y estuvieron un montón de tiempo con el museo cerrado. Cuando fueron a abrirlo, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para atraer a la gente otra vez al museo? Y nuestro icono siempre es La Joven de la Perla, de Vermeer. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente venga? Hicieron un estudio y dijeron, mira, nos hemos dado cuenta de que la gente en sus casas resulta que esto lo toman como un icono, ciertamente. Y lo que tienen es una reproducción de La Joven de la Perla. Y en sus casas tienen pues la típica lámina, que es La Joven de la Perla. En los talleres, pues en vez de tener el calendario Pirelli, tienen a La Joven de la Perla. En fin, es como una especie de devoción hacia este cuadro. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que podamos llevar La Joven de la Perla, en vez de tener una lámina, podamos llevar La Joven de la Perla a tu casa? Bueno, pues le dijeron a la gente, saca una foto al cuadro, mándalo a las redes sociales, aunque de redes sociales ahora les va a hablar Jorge mejor que yo, pero bueno, mándalo a las redes sociales, por supuesto crea una etiqueta, y la mejor foto, pues lo que nosotros haremos será que esa foto la recrearemos de verdad llevándote a La Joven de la Perla a tu casa. Imagínense, todo el mundo mandó fotos, bueno, La Joven de la Perla en diferentes ubicaciones, y al final ganó un señor, no traje el vídeo, pero bueno, búsquenlo si quieren, ganó un señor, un profesor, que mandó una foto, la que más gustó. Entonces el museo dijo, bueno, no podemos sacar la Joven de la Perla del museo, ¿no? Ni podemos llevarlo a casa de este señor, por mucho que haya ganado. ¿Qué hacemos entonces? En el museo montaron una habitación exactamente igual a la habitación que tiene el señor en su casa, donde está La Joven de la Perla.
Y el señor llegó un día al museo y entró en su habitación, pero en vez de una lámina tenía el original de La joven de la perla. Pusieron a la persona en el centro, no a la joven de la perla, a la persona. Y pensaron en sus emociones, pensaron en cómo le haría sentir. El museo abrió y bueno, aquello se llenó de gente y consiguieron su objetivo. Comunicación digital basada en el centro, en el ser humano, en el centro de la comunicación. La comunicación con la sociedad en general, hemos hablado de los usuarios, pero con la sociedad en general, bueno, todo esto pasa por tener páginas web, por tener redes sociales, por hacer notas de prensa interesantes, por hacer eventos. Tenemos un montón de estrategias que podemos utilizar. Les he puesto aquí algunos ejemplos, que muchos de ellos seguro que ustedes ya conocen, como la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO, en la que, por supuesto, los documentalistas y bibliotecónomos tienen mucho que decir. He puesto aquí uno de los ejemplos de la Biblioteca UBIC de Tabacalera, que lo que han hecho es recrear en la biblioteca todo un espacio, un laboratorio en el que la gente puede ir no solo a leer, sino que puede ir, por ejemplo, a crear sus propias cosas en 3D, imprimir en 3D. Entonces, aprovechando las nuevas tecnologías, pues a lo mejor la madre lleva a su hijo para que imprima en 3D y ella aprovecha y se lee un libro. De hecho, ustedes ven el vídeo que lanzaron para dar a conocer la biblioteca, y uno de los ejemplos que sale es ese, la madre que dice, mira, él está aprendiendo cómo imprimir en 3D y yo estoy aquí leyendo un libro, que es el único momento del día en el que puedo leer un libro con tranquilidad. Bueno, es un espacio de experimentación, es un espacio abierto aprovechando una biblioteca. A mí me gusta hablar mucho de las humanidades digitales. Se los comenté anteriormente. Las personas, con esta rapidez que hemos tenido a la hora de implementar nuevas tecnologías, nos hemos olvidado un poco pues, de poner el foco en las personas. Y ahora acabo de pensar que todos los perfiles tienen que ser perfiles digitales. Todos tienen que ser analistas de datos, todos tienen que ser, bueno. De un tiempo a esta parte vengo notando, con gran alegría por otro lado, que vuelven a cobrar fuerza las humanidades digitales. Las humanidades digitales, los que les comenté antes. Hay que trabajar transversalmente con las tecnologías. Cuando escucho decir es que ya los periodistas no tienen sentido, es que ya los documentalistas no tienen sentido, son profesiones que van a desaparecer. ¿Yo qué quieren que les diga? Cada vez les veo más sentido. Cada vez les veo que tienen que estar en esta nueva era de transformación digital. Si no, vamos a perder la poca ética que nos pueda quedar, vamos a perder un montón de cosas, un montón de factores humanos que ahora mismo nos hacen falta. Seguro que han oído hablar del coche que se conduce solo. Han oído hablar del gran dilema moral del coche que se conduce solo, ¿no? ¿A quién atropellamos? ¿Vale? Y bueno, pues el MIT, el Instituto de Massachusetts, lo que ha hecho es crear una página web en la que le pide a la gente su opinión. No le preguntan directamente tú a quién atropellarías, pero básicamente es eso. Porque están recabando, y no están recabando la opinión de a ti qué dispositivo móvil te parece mejor, están recabando una opinión personal. Es un dilema moral. Aquí estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de tecnología. Entonces sí, el coche que se conduce solo es un amasijo de cables y un montón de cosas más. Pero el dilema moral, ¿quién lo puede resolver? Entonces, en este tipo de ejemplos es donde les comento que creo que hacen falta hoy en día estas profesiones. Tenemos aquí la Fundación Bill y Melinda Gates, que que da dinero precisamente en este tipo de proyectos. Beyond Access es la fundación que, por ejemplo, aquí ven que el segundo proyecto es modernizar bibliotecas desde una sociedad de transformación digital. Este proyecto es en Myanmar, pero bueno, hay un montón de proyectos más. Es decir, las grandes mentes
están apostando precisamente por estas humanidades digitales, por estas profesiones que lo único que necesitan ahora mismo es reciclarse y utilizar la tecnología como parte fundamental de sus trabajos. Porque, ya les digo, tenemos un montonazo de cosas por hacer y hay mucha tecnología. Por la ley de Maslow cada vez habrá más tecnología. Si nosotros no nos ponemos las pilas y le aportamos el toque humano y ponemos al ser humano en el centro, igual no nos va a gustar el mundo que tengamos. Así que vamos a ponernos las pilas, podemos hacerlo y ya les digo, no desfallezcan. Muchas gracias.